toca en este caso presentar este tema. Yo estoy planteando el aprendizaje complejo. Hice una ligera corrección en relación al título original y le quité la palabra innovativa, porque esas palabras luego suelen ser un poquito presuntuosas. Pero lo básico, lo importante de lo que quiero plantearles es la idea del aprendizaje complejo y de que existen modelos instruccionales por medio de los cuales podemos abordar esos aprendizajes complejos desde un enfoque transdisciplinar, ¿sí? Entonces es un poquito mi planteamiento. No lo hago como un experto obviamente de estos temas, pero sí quise darme como la oportunidad y quisiera yo plantearlo a todos ustedes, porque creo que puede ser una buena ejercicio, un buen reto para decir, bueno, yo como académico aquí en la UAM, dentro de los programas de diseño, ¿cómo puedo utilizar estos modelos instruccionales? ¿Cómo puedo hacerlos desde un enfoque complejo o cómo lo puedo hacer desde una visión transdisciplinar, ¿no? Entonces es un poquito la idea de esta presentación. Bien, entonces quise empezar con esta imagen de un fotógrafo francés que maneja una corriente que se llama hiperfotografía. No sé si ustedes están, veo que sí hay gente familiarizada con esta. Y entonces dije, bueno, ¿cómo puedo representar esta idea de lo complejo? Hay tantas imágenes hoy en día que hay como una sobresaturación de imágenes y quise presentarlo o representarlo con esta imagen que es esta idea de la hiperfotografía, en la cual son imágenes de 200, 300 megas o más, y en los cuales tú te vas acercando a través de la pantalla y te vas acercando al detalle y la imagen nunca se pixelea porque tiene una súper resolución, por un lado, por la parte técnica. Pero por el otro lado, estas son imágenes tan complejas, son unas construcciones increíbles, ¿no? El tema en particular de esta fotografía, es decir, es una fotografía, no es una pintura, es una serie que se llama Babel, ¿sí? Entonces el nombre mismo nos dice de qué se trata. El caos y lo complejo. Bien, entonces una primera pregunta que valdría hacernos es ¿por qué el aprendizaje complejo, ¿no? Entonces todos estamos familiarizados, hemos escuchado sobre este tema o sobre este término, pero hay tres dimensiones en las cuales creo que cabe muy bien el término complejo. En primer lugar, estamos hablando de ámbitos universitarios, ¿sí? Que en una escala educativa reúne el nivel más alto de la complejidad. Y estamos hablando además del diseño, que es una actividad que es compleja por naturaleza, y estamos hablando de la educación, ¿sí? Que también es compleja por naturaleza porque tiene diferentes orígenes, diferentes áreas sobre las cuales enfocar el tema, ¿sí? Entonces, ¿por qué aprendizaje complejo? Porque es representativo de la educación universitaria, ¿sí? Tenemos jóvenes adultos aprendiendo de por vida, ¿sí? En este esquema de la sociedad del conocimiento, pero además se maneja un dominio que se caracteriza por diversidad de conocimientos, una extensa diversidad de conocimientos, habilidades teóricas, metodológicas, técnicas, contextuales, éticas e integrativas, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta de qué tan complejo es nuestro trabajo, o nuestra labor, y además en este aprendizaje se integran conocimientos, habilidades y actitudes de naturaleza general, ¿sí? Como leer, escribir, calcular, etcétera, pero además habilidades de contenido específico,
como por ejemplo escribir un artículo científico o un artículo de vinculación, un artículo a nivel universitario, o desarrollar un diseño, ¿sí? Entonces, habilidades ya más específicas, ¿sí? Que no estamos además hablando a un nivel básico, sino tiene que haber un nivel de competencia, ¿sí? O sea, un nivel de un cierto rigor, de una cierta calidad en el trabajo. Por último, y esto luego no se habla mucho, es la posibilidad de transferencia de lo aprendido. En algunos momentos del aula al ambiente cotidiano de trabajo, o a la vida misma, o es decir, a otros escenarios y situaciones de la vida cotidiana, pero es algo que no pensamos, ¿no? Cómo nuestros alumnos en un momento dado tienen que transferir esos conocimientos. No aprendemos conocimientos y habilidades per se, sino para resolver una problemática de la vida real, ¿sí? Eso, estando en la academia, de repente se nos olvida un poco y nos vamos a la adquisición del conocimiento cuando hay siempre un objetivo, una finalidad para obtener ese conocimiento, ¿sí? Tenemos que ser prácticos en ese sentido. Hablábamos de la educación compleja a nivel universitario. Bueno, entremos un poquito, ¿cuál podría ser ese perfil de egresado de un estudiante universitario, ¿sí? Egresado de una institución de educación superior, desde la perspectiva del aprendizaje complejo y la sociedad del conocimiento? Por ejemplo, capacidad de comprender a profundidad el corpus de conocimiento de la actividad profesional, ¿sí? Entonces, tenemos que, nuestros alumnos tienen que conocer el cuerpo de conocimiento de la disciplina o de ciertas áreas de conocimiento, ciertas carreras, pero además a profundidad, ¿sí? No estamos hablando a un nivel universitario de conocimientos básicos. Se deben dominar habilidades generales y específicas, suaves y técnicas de la profesión, y además tener habilidades para su desarrollo personal. Conocer estrategias eficientes de análisis de problemas y construcción de soluciones, es decir, el egresado universitario debe poder realizar análisis y conocer o tener las técnicas, las habilidades suficientes y eficientes, y además poder construir soluciones, ¿sí? O sea, no basta con hacer los análisis, sino se debe poder proponer soluciones con habilidades para transformar lo establecido, ¿sí? O sea, estamos hablando a este nivel de que nuestro trabajo incide en la realidad cotidiana. El alumno debe, el egresado más bien, debe tener la capacidad de razonamiento fundamentado y ser capaz de hacer un trabajo esforzado, ¿sí? Cuando estamos hablando de profesionales, hablamos de un trabajo ya con una cierta dedicación, motivación, expectativas y atribuciones positivas hacia sí mismo y su trabajo. Por ejemplo, nuestros alumnos universitarios, un problema que tienen muy marcado es su percepción de sí mismos, ¿no? Que muchas veces no es una percepción positiva, ¿no? Capaz de autorregularse, esto también es algo que yo he notado que en mis alumnos hay esa carencia de que en teoría deberían tener esa capacidad de autorregulación, de autoconocimiento, decir, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué necesito yo desarrollar? ¿Qué habilidades, qué estrategias de aprendizaje, etcétera? Pero muchas veces no son capaces de hacerlo. Y por último, ser consciente, es decir, la metacognición. Cómo el alumno, cómo aprende, ¿sí? Y además de que debe darse cuenta de su responsabilidad en seguir aprendiendo, ¿no? Poseer información no significa haber construido el conocimiento, ¿no? Entonces es una obviedad esto. La complejidad. Entonces, ¿en qué consiste la complejidad? Hay, como en todos, cientos no cientos, pero muchas definiciones, ¿sí?
pero una característica muy particular es que tiene que ver con sistemas de componentes interconectados, ¿no? La idea de sistemas, ¿sí? Y la interconexión de estos sistemas, cuyo comportamiento no puede explicarse por las propiedades de sus partes, sino por la interrelación entre ellos, ¿sí? Y en esta visión holística. Parte del problema de la complejidad es que vivimos en un universo plural, ¿sí? Y además ese universo está lleno de incertidumbre y ambigüedad, ¿sí? Es decir, las cosas no son claras ni son ciertas, sino todo lo contrario, ¿no? Hay mucha incertidumbre y no hay claridad, ¿sí? Y en este universo, ¿sí? Es en el que tenemos que interactuar. Repito, existe una multidimensionalidad, una complejidad, ¿sí? Y el diseño es multidimensional y complejo. ¿Sí? Respecto al método, un enfoque transdisciplinar habla de que no es un enfoque rígido ni definido de antemano, sino que el método surge de la investigación. Es decir, esta idea de que dependiendo de las circunstancias, nosotros vamos determinando qué método vamos a utilizar que sea el más adecuado, ¿no? Por ejemplo, el método científico, la forma de abordarla es eminentemente empírica y con un enfoque en el cual las cosas se pueden medir y comprobar, ¿sí? Un problema que ha sucedido históricamente es que de este método científico de los siglos XVIII, XVII un poquito, esta idea de que todo se podía medir y comprobar, cuando se trató de trasladarlo a las ciencias sociales, pues esto no funcionaba igual, ¿no? Entonces, un problema que hubo históricamente es que las ciencias sociales trataron de manejar los mismos métodos en su momento que las ciencias duras y entonces obtener la legitimidad de esas ciencias, ¿no? Pero el problema de esto es que el paradigma científico tradicional tiene una visión dualista, objeto-sujeto, es decir, hay una separación y además esa separación está planteada desde una visión estática del mundo, ¿sí? Entonces, parte del problema de la complejidad es que si queremos abordar, entenderlo, conocerlo y resolver sus problemas, lo queremos hacer desde una visión estática cuando el mundo es dinámico, ¿sí? Entonces, surgen las ciencias del caos y la complejidad y nos damos cuenta que las experiencias, los fenómenos son dinámicos y entonces el enfoque cambia hacia el proceso, ¿sí? Se orientan hacia el proceso y bajo este paradigma, por ejemplo, el tiempo, la historia y el proceso juegan un rol fundamental, ¿sí? Entonces, esto nos implica las variables se van ubicando en estos elementos. Bueno. Las preguntas, ¿no? ¿Qué conocemos? ¿Cómo conocemos? Pero sobre todo, ¿cómo organizamos nuestro conocimiento? ¿Sí? Entonces, esta es la pregunta importante desde un enfoque de la complejidad, ¿no? ¿Cómo cómo organizar el conocimiento para enfrentar la complejidad del mundo actual? ¿Sí? Entonces, pues, en la actual crisis, en todos los sentidos, pero en el mismo conocimiento nos damos cuenta que hay limitaciones, entonces necesitamos una nueva forma de pensar, una nueva forma de investigar, de aproximarnos al conocimiento,
y eso es importante, que esté enfocada a aplicaciones prácticas, ¿sí? Esto es muy característico de lo transdisciplinar también, innovativa y que origine una multiplicidad de disciplinas y multidimensional. Bueno, ¿por qué la transdisciplina? Porque partimos de una realidad dinámica, multidimensional y compleja, porque se requieren nuevas formas de pensar y organizar el conocimiento, que está enfocada a la investigación, ¿sí? Más que a lo disciplinar, son enfoques, ¿sí? La idea es construir el conocimiento a través de una dimensión metaparadigmática. Esto trata lo siguiente, que por lo general cuando abordamos las disciplinas, nunca nos cuestionamos el corazón o la base misma de esa disciplina, ¿sí? Entonces siempre partimos, si lo hacemos desde una visión de X disciplina, partimos de que esa es la verdad, que esa es la realidad, pero no consideramos que ese fundamento puede ser cuestionado en un momento dado, ¿no? Una organización isomórfica, es decir, hay diferentes dimensiones en ese conocimiento, en la cual además se integra el investigador, el conocedor. Es un conocimiento en vivo, ¿sí? Vital, en contra del conocimiento in vitro, que es el conocimiento de las, así lo llama uno de los autores, del conocimiento más tradicional. Y en la transdisciplina la idea es ir a lo largo, ir a lo ancho, pero además ir más allá del conocimiento disciplinar. Algunas características del aprendizaje complejo: es complejo y difuso porque se manejan categorías de conocimiento heterogéneas, ¿sí? Eso es algo que de repente no nos damos cuenta, ¿no? Que el conocimiento, de repente el tipo de conocimiento es tan variado, ¿sí? Y no ubicamos eso, no lo filtramos, ¿no? El conocimiento es de lento desarrollo, ¿sí? O sea, construir un conocimiento sólido no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso muy lento y complejo, que tiene diferentes orígenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, por el tipo de estudiante, ¿sí? Género, escolaridad, etcétera, el contenido de lo que manejamos, en qué contexto, ¿sí? En qué cultura, política educativa, etcétera, ¿sí? Y el aprendizaje complejo solo puede ser manejado al nivel del sistema, ¿sí? Y en términos de probabilidad. Me estoy yendo rápido porque vamos un poquito ya atrasados en el programa. Sí. Entonces, en cuanto a la enseñanza del diseño, que esto tampoco luego no lo hemos visto mucho, hay autores que manejan el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Hay, Frida Díaz Barriga maneja todo esto dentro de lo que se llaman aprendizajes situados, entonces creo que es interesante. Planteé estos dos porque creo que es lo que nosotros manejamos más como diseñadores, sobre todo en el caso de la enseñanza en taller, ¿sí? Entonces, el aprendizaje que hacen en el taller o es a base de proyectos o a base de o enfocado en problemas. Y también otro tipo de enseñanza de aprendizaje que puede ser complejo es la educación basada en competencias. En cuanto a competencias, bueno, una competencia es saber hacer algo bien en una situación determinada, esa es una definición muy básica, ¿sí? Bueno, ¿qué es una competencia? Es que en una situación determinada tú haces algo bien, ¿sí? Desde una visión más pragmática, reduccionista y técnica, es un saber hacer
que es procedimental y de corte técnico, pero fragmentado, ¿sí? Pero desde una visión socioconstructivista, la idea es que la competencia se construye, ¿sí? No se transmite, está situada en contextos y situaciones pertinentes, es decir, no es descontextualizado, requiere una práctica reflexiva, ¿sí? O sea, pensemos en nuestros alumnos y en nuestra práctica docente y podemos ubicar todo esto. Y además es temporalmente viable, es decir, es viable por un momento, pero no va a ser viable para siempre, ¿sí? La idea también es que se hace una transferencia de lo aprendido en una situación dada a otra inédita, es decir, a una situación en la cual no sabemos cuáles son las condiciones, y ese es un proceso en el cual se contextualiza, descontextualiza y se recontextualiza. Me preocupa que todavía nos faltan 2 compañeros y ya voy un poco colgado. Bien, entonces, nada más, diferencias entre planeación y programación. Desde el punto de vista complejo, ¿sí? La planificación es el diseño y ordenamiento de la enseñanza de los niveles más abstractos, ¿sí? Cuando hablamos del término planificación, más bien se habla a nivel de políticas generales, currículos, dominio de conocimiento, es decir, diseño curricular, ¿sí? Las personas que han estado en cargos en la universidad administrativa saben muy bien sobre esto, sobre planeación educativa, en fin. Pero, y esto es lo importante para nosotros, es que a nivel de programación, ¿sí? Se trata de acciones de aprendizaje específicos como lecciones, unidades didácticas o programas. Es decir, estamos hablando de diseño instruccional. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención de todos ustedes. Es decir, cuando ustedes trabajan alguna lección, una unidad didáctica o programa, ¿sí? Ustedes pueden utilizar un modelo, una aproximación desde el diseño instruccional. Se trata de proveer instrucción a través del análisis de las necesidades de aprendizaje y el desarrollo sistemático de experiencias de aprendizaje, ¿sí? Es decir, hay todo un método ahí, todo un proceso muy constante. Y el diseño instruccional está muy enfocado hacia el manejo de la tecnología, ¿sí? Y el multimedia como herramientas, ¿sí? Está de hecho, muy asociado a esto. Cuando se habla de diseño instruccional se piensa sobre todo en esto, ¿no? Cómo utilizar la tecnología y el multimedia para incrementar la instrucción, ¿sí? Y además se caracteriza por estar centrado en el alumno, orientado en objetivos y se buscan desempeños específicos, ¿no? Que además son desempeños que se pueden medir, ¿sí? Que están basados en evidencia empírica, interactivas, autocorrectivas y generadas en trabajo en equipo. Nada más les voy a mencionar estos, tenía toda la descripción, pero no quiero abusar y dejarles a los compañeros que siguen poco tiempo, pero en el artículo voy a desarrollar más en detalle estos 4 modelos que son el ADI, el Assure, la piedra en el estanque y los 4 componentes. ¿Sí? Entonces, bueno, son básicamente modelos que se desarrollaron para, por ejemplo, capacitación, para programas de entrenamiento. Por ejemplo, el ADI se desarrolló para programas de entrenamiento para el ejército de Estados Unidos, ¿sí? Lo que quiero llamar la atención es cómo tienen un proceso metodológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ADI se llama por el acrónimo de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. ¿Sí? Bueno, este es otro modelo, ¿sí? Que tiene también sus pasos. ¿Sí? Este de la piedra en el estanque me parece muy interesante y que luego es muy citado porque esa ha dado origen a otros modelos ya más actuales, en el cual la idea es como
tú tienes una piedra y la arrojas a un estanque, y entonces esa acción provoca una serie de ondas, ¿sí? Y entonces la idea es que esa piedra es un problema original, ¿sí? Y las ondas son problemas subsecuentes, ¿sí? Y entonces la idea es que se inicia todo el proceso arrojando esa piedra al estanque, y todo lo demás es el proceso en consecuencia de esa primera acción. Por último, el modelo de los 4 componentes, ¿sí? Lo desarrolla Van Merrienboer. Repito, por ejemplo, específicamente está enfocado al aprendizaje complejo, ¿sí? Y algo que me pareció muy interesante es que los 4 componentes son tareas de aprendizaje, información de apoyo, información procedimental y práctica, ¿sí? Entonces es un modelo muy práctico, muy no sé si decir fácil de implementar, pero que no entra luego en los rollos de las diferentes fases y demás, que luego pueden ser demasiado complicados para llevar a cabo. Entonces, la idea básica es que como resultado del aprendizaje complejo, se trata de construir conocimiento de la mejor calidad y mediante métodos rigurosos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje complejo a nivel universitario, pues estamos hablando de calidad, ¿sí? Calidad en el conocimiento y además métodos rigurosos, ¿sí? Que puedan ser validados. Por ejemplo, la doctora Myers hablaba mucho en sus referencias siempre de autores que hacen pruebas. Su enfoque es muy científico, y entonces la idea es hacer pruebas y validarlos con resultados que se puedan medir, ¿sí? Que se puedan adaptar. En este caso, el aprendizaje complejo, la idea es que se puedan adaptar a situaciones imprevisibles, sobre todo en el ámbito laboral, ¿sí? Y formar competencias, ¿sí? Fíjense, cognitivas, laborales, de una manera continua, autorreguladas. Repito, esa es una idea que luego no nos queda muy claro, no enfatizamos en nuestros alumnos, que su proceso, ellos deben ser capaces de autorregular ese proceso de aprendizaje, y además que les quede claro que es a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y por último, comunicarlos apropiadamente. Bueno, como conclusiones, existen diferentes modelos de diseño instruccional, de hecho diría bastantes, y además con diferentes enfoques, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál es el bueno? Yo creo que desde nuestra perspectiva es como, ¿cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros objetivos para tomar la decisión? Los problemas en la enseñanza de diseño a nivel universitario son multidimensionales y complejos, ¿sí? Esto suena a veces muy obvio, pero no lo pensamos muchas veces, ¿no? Es decir, lo que estamos enseñando, qué tan complejo es, o qué diferentes niveles o qué heterogeneidad puede tener, ¿no? El conocimiento es vivo, ¿sí? Y por lo tanto dinámico. Cada problema requiere su propio método, pero es importante poder resolverlos enfatizando el proceso y no la disciplina, trabajar colaborativamente y poder ir más allá de nuestro conocimiento disciplinario, buscar soluciones integradoras para resolver problemas prácticos, y por último, utilizar los modelos de diseño instruccional para tanto nuestra labor docente como de investigación, y si es posible con un enfoque transdisciplinar. Yo sé que esta parte de la transdisciplina requeriría con más discusión, o sea, esto por cuestiones de tiempo lo estoy dando de una manera muy abreviada, pero repito, la idea es, esa es como mi piedra en el estanque, ¿no? Es una provocación que yo esperaría que podamos a partir de esto
generar discusión y tal vez trabajo colaborativo.